Em, María Elena, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Uf, Eh, hay tantas cosas que hablar como siempre. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero aparte de todos los abusos que ha dado bajo la administración de Donald Trump, ajá, no sé si te diste cuenta que mandó más de 300 migrantes a, a la cárcel en El a El Salvador. Salvador. ¿Te diste Sí, cuenta? Bueno, eso ha sido de mucha, am, pues para mí de preocupación, pero también de mucha discusión en los medios de comunicación. Y entonces un juez bloqueó a el que él pueda hacer eso sin ningún ajá, proceso, porque ajá, dijo que todos eran criminales. Se basó en que son del Tren de Aragua, pero resulta que entre esos presos, pues la mayoría no pertenecen al Tren de Aragua, no tienen ningún récord criminal. O sea, ¿qué te parece eso? Y además de que no tiene ningún récord criminal, mandaron gente a Venezuela, mandaron a un señor que es totalmente legal, o sea, está aquí ah, legalmente en los Estados Unidos y sin ningún proceso ni importarles, también se le ordenó, la corte le ordenó que lo mandaran regresar y dijeron, no, es un error administrativo. Y bueno, para ponerle como la fresita ahí ya en el pastel, resulta que la Suprema Corte de Justicia desbloqueó eh, de que Donald Trump no pudiera seguir deportando personas bajo la ley The Enemies Act sin ningún proceso. Entonces la Corte Suprema dijo, en pocas palabras, que que desbloqueaba eso, o sea que Donald Trump podía hacerlo. Sin embargo, fíjate cómo es de contradictoria la Corte Suprema. Sin embargo, era necesario que se les diera el proceso a las personas que iban a deportar. Entonces ahí mi pregunta cuando yo voy a buscar a ver si, o sea, bajo qué parte de la Constitución o cómo fue que ellos llegaron a esa opinión, ¿sabes? A veces nos escriben o nos dan detalle, ¿verdad? Porque, pero puedes ayudarme. ¿Cuál es el detalle de la decisión que te está dando curiosidad? ¿Cuál? bueno, lo que me da curiosidad es Ujú, que ellos dicen que sí, que la administración de Donald Trump sí puede deportar bajo esta ley, ¿no? Pero, pero ahí mismo ellos dicen que debe de ser con el proceso debido, claro, para determinar si es criminal o no. Entonces, para mí es como si la Suprema Corte de Justicia cantinfló. Primero fue 5-4. ¿Por qué cantinfló? Porque por un lado, el juez bloqueó a que la administración de Donald Trump siguiera deportando gente como lo hizo porque no tuviera ningún proceso. O sea, no hubo un proceso donde se pudieron defender o donde se pudo demostrar que estas personas tenían un delito. Entonces, la Corte Suprema desbloquea eso, pero al mismo tiempo le dice que sí tienen que tener un proceso. ¿Me explico? bueno, yo entiendo la última parte que yo diría sí, en la Constitución claramente dice todas las personas requieren un buen proceso. Mm, Eh, Parte de tu duda es por qué en un inicio la Suprema Corte como que no reconocía eso.
No, fue un juez quien le bloqueó a la administración de Donald Trump Ajá, el que siguiera sacando los migrantes sin un debido proceso. ok. Y Bueno, los mandaron a la es, prisión de El Salvador. ok, bueno, ahora yo siento que ese juez obró de una manera obvia. Yo diría, no todos estarán de acuerdo con esto, pero la mayoría de nosotros los gringos actualmente diríamos, sí, todo, parte de ser un gringo es saber que siempre vamos a tener un proceso. Entonces, en ese sentido, ese juez decidió como que muy congruentemente con la forma que nosotros en Estados Unidos entendemos que piensan las personas. Ahí no encuentro nada raro. Bueno, ahí yo tampoco encuentro nada raro. Ok. eh, Pero cuando van a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? La Corte Suprema, van y desbloquean y dicen a la administración Trump, sí puede seguir haciéndolo, Ok. ¿verdad? Y entonces, wow, lo celebran y dicen, mira, tenía razón el presidente Trump, sí puede seguir haciéndolo, pero la Suprema Corte de Justicia le dice que deben de tener su debido proceso. O sea, ¿cómo? Desbloqueaste lo que el juez había bloqueado, Ujú, que era que no podían mandar gente o deportar gente de esa forma sin un proceso debido. Como Suprema Corte de Justicia dices, no, 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 sí puede, pero lo tienes que hacer mediante un proceso, pues es lo mismo que el juez quería, porque ahora, cuando el juez en el desbloqueo, Trump está ahora enviando gente, deportando gente sin proceso o ha tenido que parar eso. bueno, no, es que no le están dando el proceso a los migrantes. Aún a pesar de esta decisión de la Suprema Corte donde Ujú. tiene que llevar el proceso. Yo anoche creo que dormí con un pequeño reporte de la vocera de la administración del presidente en donde escuché a esta persona decir que la administración de Trump está explorando la posibilidad de incluso para ciudadanos norteamericanos por ciertos delitos pueden deportar, no sería deportar, sería encarcelarlos en El Salvador. Sí, bueno, no solamente en El Salvador, cuando la vocera dice eso, ella usó la palabra deportar. Bueno, pero si son gringos, no sería deportar, sería encarcelarlos Quería fuera del país. encarcelarlos fuera del país. Pero no dice eso ella. Ella está hablando de deportar. ¿A dónde los vas a deportar? Eso es Bueno, lo que a mí me molesta ujú, de un sistema de gobierno como el que tenemos ahora. sí. Ahora, Marilena, mi forma de entender todo eso es, y por favor, tú comenta, y, y yo diría, ok, claramente en términos del sentido común de hablar con un significado y luego otras cosas que voy a decir y hacer que sean congruentes, diría, ok, claramente no estamos ahorita en esa situación. El hecho de que estén metiendo a la gente y deportándolos o incluso incluso agarrando ciudadanos que no han hecho nada ilegal. O sea, eso por todas luces
quiere decir, señala que ahorita hay histeria, hay berrinche, o sea, es un estallido de emoción y enojo que está sucediendo. Y entonces, hasta ese punto, yo diría, y tratar de resolver eso analizando con cuidado los detalles de la ley y señalando, oigan, miren, violación de la Constitución aquí. Yo siento, eso no es el punto de ahorita, yo diría. El punto de ahorita es encontrar por qué el estallido de emoción, por qué están haciendo esto. Y yo diré, eso es la pregunta importante ahorita. Am, llegando a entender eso, siento que podemos canalizar nuestros esfuerzos para apaciguar esa situación y así regresar a lo que sería como que, entre comillas, la normalidad, en donde sí podamos comenzar a discutir con más seriedad detalles del procedimiento adecuado para la buena vida. Pero siento que no estamos ahorita ahí, o sea, la gente quiere antes mentar la madre y, y, y no les importa si están como que finalmente, no les importa si están dándose o un tiro en el mismo zapato, porque en eso, como bien dice en México, quien se enoja pierde. Y sí, nuestros berrinches, nuestros estallidos de enojo y decir, ya basta, ya. O sea, terminamos golpeando a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Entonces, hay que conocer, yo diría, ¿por qué el enojo? ¿Por qué? Porque de dónde viene eso? Eso es lo que yo siento. Por favor, María Elena, tu opinión. Pues mira, yo no sé, yo no sé si el pueblo estadounidense realmente está dimensionando todo el daño que se le está haciendo al país. Porque Ah, aunque ahorita parece que Estados Unidos sigue siendo este gran poderoso no del mundo, es cierto que hoy por hoy Estados Unidos ya no se puede llamar el guardián de la democracia, ya no se puede llamar el guardián de la libertad, ya no se puede llamar el guardián de los derechos humanos. a ver, un segundito. Perdón, tenía que No, responder a mi no te esposa. preocupes, no te preocupes. Ok. Entonces, ahora cómo, ya, o sea, no tiene excusa ahora. No solamente eso, sino traigo al recuerdo que no hemos hablado, el video famoso que sacó la administración Trump llamándole a Gaza, Gaza Trump. Ajá. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo te está percibiendo el mundo? No solamente te está percibiendo como un tirano, no solamente te está percibiendo como alguien que está aquí eh, para salvar a los Estados Unidos,
Yo sí creo que se le está haciendo un grave daño a la imagen de este país y no una imagen de poder como algunos piensan, porque están llevados de la mano de toda esta propaganda que pretende tergiversar la realidad de un pueblo. Sí. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Siento que Estados Unidos masivamente está tomando una gran escopeta y está haciendo eso y dirigiéndolo a su propio pie y luego está buscando el gatillo y se está esforzando para dispararle a sus propios pies y se está como empeñándose en hacerlo. Y no, no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza eso. Pero, pero, pero por otro lado diría, ¿qué más puedo esperar a mi país ahorita? O sea, echamos la mirada hacia afuera de la ventana y en verdad vemos muchos drogadictos que, que habla de una desolación espiritual y de la vida. Vemos gente que está viendo que no les alcanza la quincena y no van a poder pagar la renta y van a juntarse a estos ejércitos de personas de la calle con sus hijos. Y, o sea, diría, estamos hablando de un Estados Unidos que está tan absorbido en sus propios rollos espirituales, psicológicos, de problemas de la vida, que dirían, pues, ¿cómo voy a esperar que ellos pues estén pensando racionalmente en las cosas? Van a decir, ok, ok, con calma. Wow, ¿qué sucede? O sea, están haciéndole así y aún haciéndole así no están recibiendo el alivio que necesitan. Entonces ya están pasando al siguiente nivel, que es ¿dónde está mi bazooka para disparar a lo que vea y que golpee entonces, diría, todo ese comportamiento ilógico y autodestructivo, diría, es de esperarse. O sea, qué más podemos esperar a la gente que está o suicida o está drogado o está como que tan hasta el gorro que, que, que van que van a hacer? Esa es mi apreciación de mi país actualmente. Y con base en eso, todo lo de Trump se me hace muy lógico. O sea, digo, sí, sí, lo entiendo. Lo en- Uy, yo siento que a veces la gente que me escucha o dice, es cierto, Carl, tienes toda la razón, pero también la gente podría decir, Carl, estás exagerando. Hay muchas posibilidades todavía en Estados Unidos de obrar bien, pagas tu renta y vives tranquilo. Solo no seas gandalla y no trates mal al prójimo. Yo diría, eso no es dentro de las posibilidades de los gringos ahorita, porque los problemas los están rebasando. Pero no sé. bueno, eso aplicaría si se da un proceso, si se respeta el proceso, Ujú. ¿no? O sea, como pórtate bien, porque eso es lo que escuchamos cada rato en las redes sociales. O sea, de la gente maga, trompista, que a mí se me hace increíble que no sean capaces de diferenciar cuando
cuando alguien está en la oposición de lo que el sistema está haciendo y lo que realmente le va a afectar a tu comunidad. Porque ¿cómo no te va a afectar? ¿Cómo no vas a ver? Eh, o sea, yo me frustro porque digo, ¿cómo es posible que no te estés dando cuenta que esto está pasando? ¿Cómo es posible que consideres que esto está bien? Un día le afectó a tu vecino, o quizás no a tu vecino, quizás al de hace 2 cuadras, pero va a llegar un día que te va a llegar a afectar a ti. No termino ni de decir eso cuando ya sale la vocera a decir que también deportarán a estadounidenses, ciudadanos americanos nacidos aquí. O sea, ni siquiera termino de decir que un día te va a llegar a ti, te va a afectar para que despiertes. Imagínate que un día no sepas dónde o por qué no llegó tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija a casa. ¿no? Estás pensando lo peor. Y sin ningún proceso está en una prisión de alta seguridad en otro país. Que por cierto, a Bukele se la está cobrando muy bien la sociedad porque se está dando cuenta que Bukele le pudo vender al Salvador la mentira de que lo que estaba haciendo era por el bien del pueblo. Con esto, al pueblo le está quedando claro que es un hipócrita, que es un vil mentiroso, que es un tirano, que se presta al servicio del tirano mayor para humillar y tener a la gente ahí encarcelada sin ningún proceso. Imagínate tú, las familias no encuentran, no saben de sus familias hasta por 2, 3 semanas. ¿Tú cómo sabes qué fue lo que le pasó? ¿Dónde está? Ah, no, no, no me preocupo porque es ciudadano. Me pongo a buscarlo por todas las calles. ¿Dónde está? No vas a saber que a lo mejor lo agarraron y sin ningún proceso, nada más porque dijeron que era criminal, te lo mandaron a otro país y no hay quien detenga esto. Sí, es demasiado preocupante y demasiado antiproducente. Yo diría que demasiado inhumano y anticonstitucional. Eso también, eso sí. Hubo personas de los ya migrantes eh, deportados que se dieron cuenta que su familiar estaba ahí porque el tirano de Bukele publicó los videos. O sea, mira cómo es su maldad, que entre Estados Unidos, la Secretaria de Seguridad Nacional y Bukele se ponen a armar videos en la prisión de El Salvador para aterrorizar no solamente a los que ya tienen ahí humillados, aterrorizados y torturados, sino también a las familias cuando los llegan a ver afuera. Porque a muchos los han visto ahí. Está el muchachito que era un make-up artist, sin más ni más. Los golpean, les maltratan, les hablan en la cara, les hacen que bajar la cara, no me mires, tienes que vivir con la cara gacha, ni respires porque te voy a violentar más. Les cortan el cabello sin ninguna misericordia, pasándole las máquinas. Quien se ha rapado sabe, o sea, una cosa es raparte porque tú quieres, otra cosa que un desalmado te esté ahí. Esos son los verdaderos criminales, los que infringen las normas de los derechos de los demás.
los que te pasan una máquina a tu pelo, quitándote tu propia identidad de forma absurda, abrupta y ruda. Ellos son los que deberían estar en las cárceles junto con Bukele. Sí. Y tenemos una Corte Suprema tibia, en mi opinión. Ay, no, sí, sí puede seguir jugando al deportador en jefe, solo que les tienes que dar su debido proceso. A estas alturas de la vida, yo tomaría esas palabras de la Suprema Corte como ese popotito de aire, o sea, sumergido en el pantano. Nos están dando una, un respiro de aire y de ahí hay que aferrarnos porque es importante conservar el proceso legal. Em, no hay que menospreciar la importancia de eso, aunque no hay que volvernos apáticos bueno, con el proceso legal, qué bueno. No, em, hay que agradecerlo, pero Sí, o sea, es agradezco verdad. que ahí lo dejaron por escrito, ¿verdad? Ujú, Yo ujú. hasta pienso que lo dejaron ahí por escrito como para ellos salir bien librados, porque yo me fui a buscar. Muchas veces ellos se ponen y te dan una explicación, o sea, ponen y dicen, esta es mi opinión, y basado en esta parte de la Constitución, en esta ocasión no hubo eso. O sea, yo creo que lo hicieron como lo dices, como diciendo, estoy ahogado, pero por aquí todavía me queda un, un halo, ¿no? Un alguito de oxígeno que puedo resurgir. Y yo espero de verdad que la Suprema Corte de Justicia, independientemente de quién los puso, realmente vean de la Constitución. Eh, yo de verdad creo y quiero pensar que cuando ellos empezaron su carrera como abogados, tenían una ilusión de algo. Porque así como Donald Trump querrá pasar a la historia que lo está haciendo, ellos también están pasando a la historia por su cobardía, en mi opinión. Bueno, yo diría, esa pregunta, esa reflexión que invitas, como cómo eran esos magistrados de la Corte Suprema hace 20, 30 años cuando estaban comenzando su carrera. Am, o sea, yo diría que obviamente la reflexión es muy rica y es lleno de misterio rico, ¿no? O sea, la vida de la gente. Pero yo siento que una dinámica muy importante en eso es, pues yo recuerdo cómo era vivir en Estados Unidos cuando éramos jóvenes, ¿no? Eh, cuando era joven, rápido me fui a México, pero recuerdo cómo era Estados Unidos los principios de los 90, 10 años después de, una buena década después de la época de Reagan. Em, yo siento que la mentalidad de nuestro país era bastante diferente a cómo era cuando mis papás eran niños. Y siento que ya con el cambio de los 80 era
muy intensa muy intenso el enfoque de cada quien, de que ahora es momento de que yo como persona, yo fructifique y, y que yo compre mi BMW y que yo tenga una casa linda en la playa. Era, era diría, una exageración del enfoque de cómo puede uno llegar a ser muy bueno. Y, y a la expensas de las consideraciones del bienestar de todos los demás. Entonces, siendo así, a mí me parece que la gente que hoy en día son los magistrados de la Corte Suprema, son personas desde hace varias décadas estaban, lo que más quiero hacer es llegar a ser juez en la Suprema Corte. ¿Y cómo le tengo que hacer? Bueno, tengo que codearme con gente de influencia acá y o sea, como que el genio diabólico. Desafortunadamente a la gente de la Suprema Corte no, no les veo como que han de tener una semillita de bondad. Diría, todas las personas tenemos la semillita de la bondad, como nos dice ese símbolo del yin y el yang, ¿no? Y yo diría, nuestros magistrados de la Suprema Corte son de esa barrida negra, oscura, con pequeñita semillita de luz ahí, pero es pequeña. Pero yo diría, ¿dónde está esa pequeña semilla de luz en lo oscuro de nuestros magistrados de la Corte Suprema? Bueno, en, en, en la realidad del mundo, en donde las cosas malas que uno hace termina mordiéndonos en el propio trasero. Y a los magistrados, cada mala decisión que toman sí les va a perjudicar. La pregunta es si el grado de conciencia que ellos puedan tener de eso. Pero nosotros vemos el malo que hacen. Como tú dices, el prestigio de Estados Unidos mundialmente se está yendo al carajo. Y eso afecta a los magistrados en muchos sentidos. Yo siento, nuestra tarea es cobrar conciencia de eso, para hablar de eso con más claridad, para que todos estemos cobrando conciencia de lo elíptico que es la vida, que yo hago algo y me va a regresar. Am, pero sí, o sea, yo pienso que es importante cobrar conciencia de las consecuencias de nuestros actos, no tanto en esperar que los magistrados cuando eran niños eran buenos, porque no lo creo. Ay, Caro, yo, yo pensaba que en esta dupla tú eras el que tenía como más esa inocencia. Pero Bueno, o sea, ya estoy yo, viendo que pero mi optimismo que sí siento está ahí, pero no está arraigado en una idea de la infancia y como que tan buenas personas hayan sido, sino en que, más bien está arraigado en esto. Yo siento, todas las personas, entonces voy a hablar de mí. Si uno dice, Carl, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Si, si soy muy abierto a mis propios intereses y tengo mayor conciencia, y debo añadir que la psicología, Freud y Jung y todas las personas
nos señalan que nunca somos conscientes de todas las cosas en nuestra mente, ¿verdad? Pero bueno, si alguien dice, no, Carl, neta, o sea, sé que Freud dice que nunca vas a terminar de contestar la pregunta, pero haz tu mejor esfuerzo, Carl. Después de hacer una reflexión de un poco, y creo que yo ya mencioné esto, pero lo voy a volver a sacar a colación. O sea, ¿qué es lo que más quieres, Carl? Pues obviamente no me caería nada mal ser millonario, la verdad, ¿no? Y también lo que más quiero es crear una gran riqueza comunal para todas las personas, para que podamos hablar democráticamente de cómo vamos a resolver los problemas. Y esos son dos deseos completamente de lo contrario. Dentro de mí, simultáneamente, por un lado quiero esto y por un lado quiero esto. Entonces, ya, y todas las personas son así. Y ser millonario es bueno, pero trae consecuencias. Y buscar la democracia radical para todas las personas es muy buena, también trae consecuencias. Entonces esa dinámica aplicado ahora a los jueces, pues no dudo que por ahí dicen, ojalá el mundo fuera diferente y todos tuviéramos compasión para cada quien, ¿no? Y a lo mejor sí lo piensan. Ahorita no van por ahí, van para allá. Bueno, esa es la realidad de las personas. Nadie es una persona que solo busca una cosa. Freud, Jung, los grandes sabios nos enseñan eso y es bien importante tomarlo en cuenta porque por eso la gente va cambiando a la vez a través de la vida. Aprendemos mejor lo que realmente queremos, ¿no? Entonces es un proceso. Entonces mi optimismo va en ese sentido. Esos jueces de la corte tienen un proyecto de lo que piensa que es lo mejor bajo ciertos parámetros, pero está causando muchos problemas que también en otros sentidos nos están afectando. A nosotros nos urge que la concientización de nuestra sociedad muestre cada vez más cuáles son las consecuencias negativas que va a afectar negativamente a todas las personas obrando así. Y sí se puede, sí existen esas consecuencias y sí podemos arrojar luz sobre esas cosas. Y, y sí van a influir en cómo piensan las personas, porque somos racionales todas las personas. Quiere decir que cuando nos damos cuenta de cosas que estamos haciendo y nos damos cuenta que nos están afectando negativamente, sí vamos a tomar en cuenta eso en nuestras siguientes decisiones. A ver. Sí, bueno, yo apelaba porque independientemente considerando que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y cualquier juez se tiene que solamente basar en cuanto a la Constitución, ¿cierto? O sea, Ujú. ahí no se supone que sea otra cosa. Sin embargo, sin embargo, creo que hoy se nota más que nunca el lineamiento político que tienen los jueces. O sería que yo antes era más joven y pensaba y a lo mejor tenía como en un altar a los jueces, no lo sé. Digo, tampoco los tenía en el mismo altar que a la Virgen y los santos, ¿no? Pero sí pensando que los jueces de la Corte Suprema eran elegidos precisamente para ser como esa luz, ese farol, cuando nadie sabía qué hacer o cómo interpretar las leyes, ellos son los que tienen la máxima autoridad para decir o dar su opinión o lo que sea, diciendo, esta ley se lee de esta forma porque esto es lo que dice la Constitución. Bueno, diciendo todo esto que es lo que yo creía,
pues también pienso que como seres humanos a veces reflexionamos en qué pudo ser nuestra vida o qué fue lo que me impulsó a llegar a ser abogado. Ya no digas tú juez. A lo mejor algunos de ellos ni siquiera se veían como jueces en la Corte Suprema. No lo sé, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero muchos, yo por ejemplo, yo soñaba con ser doctora y en la militar y me soñaba allá, como soy de México, yo me soñaba allá como en la sierra, en la montaña, siendo parte de esto, eh, ayudando heridos, tratando de salvar vidas, tratando de salvar las vidas de mis compañeros. Eso era lo que yo soñaba. Pero, pues después la vida me llevó por otro lado y no, no es que me arrepiento, pero por eso digo, apelando a ese sentimiento que a veces nos lleva a una determinada carrera y decir, cuando yo empecé y me encaminé a tomar esta carrera, fue por esta razón. Ahora, si la razón era solamente el dinero y el poder, pues entonces sí, me atrevería a decir que si esa fuera la razón que solamente les llevó hasta donde están ahora, pues se me perdería toda la confianza en la institucionalidad que es la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos y quizás perdería la poca esperanza de lo que este país ha representado a través de la historia. Yo sé que la historia de Estados Unidos no es perfecta, pero al menos creíamos en esa constitución y en esa libertad. Ujú. Bueno, yo siento que estás abordando dos temas sublimes, súper importantes en parte me voy a retractar un poquito. O sea, hablé a pestes de los magistrados de la Suprema Corte en su vida de niños. Y la verdad es que es cierto lo que dices. Yo estoy seguro que, que sí hay cosas rescatables de ellos. Estoy seguro. No, no sé. Cuando éramos niños en los ochentas en Estados Unidos, entonces cuando estos magistrados también eran niños, muchos, em, algunos, uno de los libros como que muy populares que salió de New York Times bestseller era un libro escrito por un reverendo religioso y fue un libro muy lindo. El título fue Everything I Need to Know, todo lo que yo necesito saber. I learned in kindergarten. Aprendí en el kinder. Y, y, y la tesis del libro, el mensaje era, mira, para tener una buena vida, basta con que tú sepas los fundamentos de la vida. Sé honesta, comparte, sé compasivo con las personas, sé paciente, ser buena persona. Y todo lo demás sale sobrando, la neta. Y ese libro, pues no sé qué impacto ha tenido realmente en nuestro país, pero sí fue un libro acogido por el pueblo. De todos, yo creo que todos recordamos de ese libro y decimos, sí, es cierto. Entonces, no, no, claro que esas mismas personas que están ahorita tomando decisiones terribles, conocieron ese libro hace 40 años. Y entonces, sí, es cierto. Y será muy interesante acercarnos a estos jueces y conocerlos y ver, oye, neta, o sea.
¿qué piensas realmente? Por qué obras así? Si ese libro no te decía que hicieras eso. Ahora, pero también dices otra cosa de la estructura del gobierno y la confianza que podamos tener. Y eso es muy importante de reflexionar. Y yo quisiera agregar dos o tres granitos de arena ahí también. En Estados Unidos, la lema que, que tenemos en la cabeza, como que la clave, el secreto del buen gobierno, es ese término en inglés, checks and balances. Los checks, los contrapesos and balances y los equilibrios, los contrapesos y los equilibrios. Y para las personas que estén escuchando, parece que tú estás asintiendo la cabeza, que conoces esos términos, pero yo creo que se entiende ahí que dado que tenemos las tres ramas del gobierno, el presidente, el lado ejecutivo, las cortes, el lado judicial y la interpretación de las leyes, y el Congreso, la legislatura, la gente que escriba las leyes, y son distintos, no es una sola persona que haga las tres cosas, son distintos. Y que haya representación de todas partes del país. Eso es nuestra vacuna en contra de la tiranía de una persona que pueda llegar y hacer todo, lo cual al parecer como que está en peligro porque parece que es ahora sí una sola persona que esté tomando todo. Pero esa fórmula de los pesos y los balances nosotros aprendimos desde pequeños que sí, eso es lo que, bueno, garantizar a lo mejor es muy fuerte, pero asegura, refuerza la, la distribución de la capacidad de poder del país. Y yo siento que tiene mucha razón ahí, pero hay un pequeño punto de preocupaciones. Bueno, dado que más o menos Estados Unidos ha tenido ese contrapeso y balance, equilibrio a lo largo de la historia, ¿cómo llegamos a vivir la situación tan preocupante y tan desolador que tenemos? ¿Cómo es posible? Y creo que podemos decir es que no aplicamos ese concepto tan importante, contrapesos y equilibrios, en donde más se requiere. L- el lugar donde más se requiere es dónde está la fuente del poder en Estados Unidos. ¿Dónde está la fuente del poder en Estados Unidos? Bueno, en el dinero. Dicen, el dinero es el poder. Y bien es cierto, el dinero es el poder. Y no tenemos contrapesos y equilibrios en términos del gobierno del dinero. El dinero pertenece a el titular del dinero. Y eso quiere decir que algunas personas como Elon Musk y Jeff Bezos y otra gente puede amasar dinero, que es amasar poder. Y entonces tenemos contrapesos y equilibrios acá hasta cierto punto, pero no tenemos ningún contrapeso ni ningún equilibrio en donde tiene que estar. Entonces, em, eso para mí es la fuente de la gran preocupación del mundo sobre Estados Unidos ahorita, porque que vemos. No, Estados Unidos se comporta ahorita como dicta Elon Musk, básicamente. Sí, es un loco.
como Elon Entonces, Musk o Peter Navarro, que ¿cómo, cómo? digo que como Elon Musk o Peter Navarro, Sí, ¿quién porque es Peter Navarro? Peter Navarro es uno que, un consejero de Donald Trump, Ok, que es, sí, sí, que sí, es quien dicen que tienen, él estuvo con, Peter Navarro estuvo con Donald Trump en su primer mandato, sí, pero de ahí es donde dicen que está sacando Donald Trump lo de las am, aranceles. sí. Y entonces Elon Musk, que ahorita es que trae esa conversación, digamos, un poco ruda en las redes sociales contra Peter Navarro, porque obviamente a Elon Musk le está afectando la bolsa del dinero. Y cuando hablabas de una parte del contrapeso y lo que significa y lo que es el poder, ¿no? El poder que es el dinero. Fíjate, cuando tú dijiste eso, y creo que sostengo lo que he pensado siempre, el poder está en el pueblo. Y por eso es que siempre, El y pueblo dormido. está dormido, exacto. Y usualmente trato de no decir siempre, pero aquí me gustaría así utilizar el término siempre, porque el pueblo es quien, quien debe de reconocerse a sí mismo como ese quinto poder donde tenemos la forma de llamar la atención, no solamente eh, protestando como lo hicieron el fin de semana, que puede ser otra conversación, eh, sino también con el poder adquisitivo, porque nos están afectando todo, se están afectando al pueblo en todo. Han dejado miles de personas sin trabajo, están dejando en riesgo las acciones o quien tienen, hay personas que tienen acciones y sus 401k en riesgo, están afectando todo literalmente del pueblo. Eh, entonces el pueblo parece estar dormido, pero el pueblo sí debe de entenderse a sí mismo que quienes ejercen ese poder es el pueblo. Tan, aunque el pueblo no es quien elige a los jueces de la Corte Suprema, yo sí me atrevería a decir que es importante que el pueblo empiece a utilizar sus teléfonos para empezar a que la Suprema Corte de Justicia reciba millones y millones de llamadas cada día, para recordarle a esos jueces, para recordarle a ese poder, a todos los poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Recordarles que ellos están ahí representando y velando por la seguridad y la libertad de un pueblo que ellos viven aterrorizando cada día y que se han gastado millones de dólares en mensajes en contra del mismo pueblo. Me gusta. Siento que estás algo que siento que yo que sigo teniendo que aprender cosas es interesante que tú dices que me ves a mí con casi con lentes de color de rosa cuando contemplo a las personas. Em, a lo mejor a veces sí, a veces tengo eso, pero también, también lo que me estás recordando es que sí, podemos también apelar al sentido del bien de las personas y siempre podemos apelar y apelar fuertemente. Em, y
No hay que perder de vista eso. Es la importancia de eso. Así es. Y hay que hacer eso. Y como Em, dijo Barack Obama, ¿no? Sí se puede. Yes, we can. yes, we can. Sí, sí, sí podemos. Em, y no tengo ninguna objeción ante eso. Aunque me gustaría retomar esa idea. Y- Yo, yo siento que si yo estoy apelando a una persona tranquila de, oye, recuerda la importancia de esto, esa persona tranquila me puede escuchar y puede ir reflexionando lo que estoy diciendo. Pero hoy en día, yo siento que muchas veces estamos haciendo esas apelaciones de, de lo que es buena vida a gente que no está tranquila, a gente que está como que, mande como, sí, 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 dime rápido, y como que por los temores de las cosas que están sucediendo y entonces su sistema límbico está inflamado y están en como que necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto, y ya no estés, no es hora de estar reflexionándolo, es hora de actuar, accionarme, ¡ya! Y, entonces, en ese sentido, digo, sí, 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 sí debemos buscar los momentos para apelar al buen sentir de la gente, pero simultáneamente debemos estar conscientes de que esas personas no están escuchando, otras cosas los están distrayendo ahorita. Está sobresaturando su sistema, no tienen la capacidad de pensar bien. Y no dudo que a los mismos magistrados están, porque tienen a Trump acá y pobrecitos. Entonces yo siento además de mantener esos lentes rosados, de decir, el mundo sí tiene buenas posibilidades. Claro que sí. Y quisiera mayor participación de otra gente inteligente con capacidad